¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas de Radio Fides, San José TV? Un gran abrazo para cada uno de ustedes y siempre una gran alegría poder entrar en el hogar de cada uno de ustedes, su familia. Ahí donde usted se encuentre, si usted viene de camino, en cualquier lugar donde usted en este momento esté, que el Señor le bendiga, la Santísima Virgen María le proteja en todo momento. Llegamos a nuestro programa 132 de nuestra formación mariológica. Aquí tienes a tu madre, gracias a Radio Fides, a San José TV y a cada uno de ustedes que semana a semana nos encontramos para celebrar y para vivir nuestra fe a través de los medios de comunicación. Durante los programas anteriores, sobre todo pues en este mes, hemos estado estudiando la figura de el patriarca San José, recordando que San José va a ser la figura o es la figura donde vamos a darle realce en nuestra vida espiritual, gracias porque al Papa Francisco, que nos ha pedido que este año se lo dediquemos de una forma especial a la figura del patriarca San José, esposo de la Santísima Virgen María. Por eso en los programas anteriores hemos estado estudiando esta carta que el Papa nos regaló, Patris Corde, y donde hemos estado viendo las características de San José. La idea es entonces que cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras parroquias, podamos entonces seguir profundizando en la figura del patriarca San José. Dentro de nuestro caminar en la Mariología, vamos a seguir adelante en nuestra formación. Ya casi vamos a llegar en la otra semana al programa, al tercer aniversario ya de nuestro programa, gracias a Dios. Pero vamos a seguir entonces avanzando en nuestro itinerario, nuestro camino de formación mariológica, que siempre es muy importante, ir profundizando en algunos aspectos. Y uno de esos aspectos que no hemos abarcado aún y vamos a iniciar en este momento es justamente sobre la importancia de María en la liturgia. Este tema es muy importante porque cuando nosotros hablamos de María, podríamos pensar que la ubicamos a ella única y exclusivamente en el ámbito de la piedad popular o de la devoción popular, que es muy importante, pero María, como lo hemos dicho en varias ocasiones, María no solamente es un elemento de la devoción de una persona o de la piedad popular dentro de la vida de la iglesia, sino que ella está presente en todos los lugares, en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida espiritual y en la vida eclesial, porque recordemos que María es la madre de la iglesia. Celebración, por cierto, que tendremos siempre el lunes después de Pentecostés. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la Virgen María en la liturgia? Hoy vamos a empezar a dar estos pasos y quisiera tal vez abarcar, aprovechando que estamos cerca ya de la celebración de la fiesta de la presentación del Señor en el templo, que podamos ver algunos detalles al respecto, pero iniciar diciendo la importancia de María y la centralidad que tiene Jesucristo en la liturgia y María al lado del Señor Jesús como aquella que es la colaboradora en la historia de la salvación. Y lo primero que podríamos empezar diciendo, queridos hermanos, es que la Virgen estrictamente a nivel de la liturgia no tiene un ciclo propio dentro del año cristiano. Recordemos que el protagonista es de todo el año litúrgico, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el centro. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos observar un esquema sobre el año litúrgico, el centro vamos a ver siempre que es la persona del Señor Jesús, pero como lo hemos indicado a lo largo de toda nuestra formación durante nuestros programas, recordemos que si Jesús es el centro, María es central, es muy importante, no es un adorno, no es un añadido o solamente una parte en la historia o en la vida de la iglesia, sino que María es central, la colaboradora más íntima de la redención que Jesucristo ha llevado adelante. Es la Madre de Dios y es la Madre nuestra. Pero el recuerdo o la figura de María en la historia de la salvación y en la vida de la iglesia es muy importante. Y en el calendario litúrgico y en todo el ciclo litúrgico vamos a encontrar la presencia de María de una forma permanente, aunque hay celebraciones a lo largo de ese año litúrgico donde la figura de María resalta de una forma especial.
El Concilio Vaticano II, cuando hizo la reforma litúrgica, estableció explícitamente el cristocentrismo, es decir, que Cristo es el centro de todo el año litúrgico y de todo el culto cristiano, evidentemente. Pero dice en Sacrosanctum Concilium 103, que es el documento del Vaticano II, donde se habla y se reflexiona sobre la Sagrada Liturgia, dice lo siguiente: en la celebración del círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. Entonces vean qué claridad nos da el Vaticano II cuando nos dice que en la celebración de Cristo, que es el año litúrgico, en los diferentes momentos, en los diferentes tiempos litúrgicos, en esa misma celebración, la Santa Iglesia venera con amor particular a la Virgen María, porque en esta obra salvífica de Jesucristo, ella está unida a Él con un lazo indisoluble, es decir, con un lazo que no se puede romper, que no se puede separar. Pero volvamos a insistir, el Redentor, el único Redentor, se llama Jesús de Nazaret, es el Señor, por supuesto. El título que María recibe al lado del Redentor, que es el Señor, es colaboradora. Ese es el título que aparece en el Vaticano II. La colaboradora, la socia, la que está asociada a la obra de la salvación, a la obra de la redención que Jesucristo nos ha conseguido, ¿verdad? Por eso, a veces el título corredención, que en algunos ámbitos eclesiales se utiliza, en la mariología actual, en la mariología de este momento, no se utiliza. No es el título que se utiliza, sino que es el que el Vaticano II, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, ya nos dice que la colaboradora, la es asociada a la obra de la salvación. Y esto es importante para evitar alguna confusión, y donde los mismos obispos en el Vaticano II lo explicaban perfectamente para evitar cualquier confusión y poder tener presente que María está a lo interno de la iglesia, camina con la iglesia, está en el misterio de Cristo y en el misterio de la iglesia. Ahora bien, la liturgia evidentemente celebra y actualiza el misterio de la salvación, misterio realizado por Jesucristo. Y en este que es el contenido central del año litúrgico, que es Jesucristo, María la Madre está presente y muy cerca en la realización histórica de este misterio de Cristo. Por eso, cuando hacemos memoria de María en el año litúrgico, siempre está ella iluminada por la luz que procede de Jesucristo. Y este es otro elemento muy importante que nosotros no podemos perder de vista. Por ejemplo, ya hemos celebrado el Adviento, ya hemos celebrado la Navidad. Estamos ahorita celebrando la primera parte del tiempo ordinario. Dentro de pocas semanas, 17 de febrero, vamos a iniciar la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Luego entraremos en el tríodo pascual, luego estaremos en el tiempo de la Pascua. En todos estos momentos, María ahí va a estar acompañándonos para profundizar en el misterio de su Hijo Jesucristo. Por eso María es central, el centro de Jesucristo, porque María, iluminada por la luz de Jesucristo, nos ayuda a profundizar en el misterio de su Hijo. Entonces, esta centralidad de Cristo ha quedado subrayada en la reorganización de los libros litúrgicos. Cuando se hizo la renovación de la liturgia gracias al Vaticano II, siempre se subraya que es Cristo a quien celebramos, incluso en las fiestas de la Virgen. Por supuesto, cuando hacemos alguna memoria litúrgica sobre María, es la acción de Dios, es Cristo resucitado, es el Señor por todas las maravillas que hace en la Madre de Dios. Esto es muy importante. Por ejemplo, hace pocas semanas o hace un mes, digámoslo de alguna manera, cuando celebrábamos Santa María Madre de Dios, 1 de enero, es el misterio de aquel que es Dios y hombre,
el Dios que se hizo carne, la palabra hecha carne que tomó esa condición humana de María. Entonces, cuando decimos que María es Madre de Dios, es porque estamos resaltando la realidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No se mira a la Madre de Dios independiente de Jesucristo. Cuando veíamos también, por ejemplo, las apariciones marianas, se recuerdan, el año anterior prácticamente todo el año estudiamos las apariciones marianas, las mariofanías. Decíamos, aquellas apariciones marianas que colaboran en la profundización del misterio del Señor, es porque María, en una experiencia particular, lo que nos va a ayudar es a profundizar en Jesucristo, su Hijo, porque María siempre nos va a llevar a Él. El texto de las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Entonces, queridos hermanos, teniendo esto muy presente, es importante entonces que cuando celebramos en la liturgia alguna festividad, alguna solemnidad, alguna memoria sobre María, o por ejemplo el día sábado, que de una forma especial la figura de María la resaltamos, siempre es en función de la persona de Cristo, porque ella está unida con un lazo indisoluble a su Hijo Jesucristo. Por eso María y la Iglesia siempre están unidas, la Iglesia y María, porque María es el miembro más eminentísimo de la Iglesia, unida a Jesucristo, el Señor, que es nuestro Redentor y es nuestro Dios. A lo largo de todo el año litúrgico, la presencia de María es sumamente importante. Entonces, en la vida de la Iglesia hay diferentes ritos litúrgicos, ¿verdad? No vamos a entrar estrictamente en nuestro programa de hoy a ver los diferentes ritos litúrgicos, porque no estamos estrictamente en un programa sobre liturgia, aunque hoy iniciamos un ciclo de estudios sobre María en la liturgia. En la Iglesia Universal hay diferentes ritos litúrgicos. Estamos, por ejemplo, el rito oriental, ahí en África hay algunos ritos, en la India hay otro rito que tienen sus nombres particulares. Nosotros estamos en el rito romano. Celebramos los sacramentos, evidentemente, con algunas particularidades según el lugar o la región. De ahí nacen los ritos litúrgicos. Ya luego tendremos entre nosotros un especialista en liturgia que nos vaya ayudando también a profundizar sobre esto. En los diferentes ritos litúrgicos, María está ahí presente. En algunos ritos, el nombrar a María es de una forma más explícita. En el caso nuestro, por supuesto, en todos los días que celebramos, por ejemplo, la Santísima Eucaristía, siempre mencionamos la memoria de la Santísima Virgen María, la primera entre todos los santos. En otros ritos aparecen otras oraciones, en otros momentos dentro del rito litúrgico. Lo que quiero dar a entender es que siempre la presencia de María es fundamental y es importante. En todos los tiempos litúrgicos, Adviento y Navidad, bien lo sabemos, en la Cuaresma y en la Pascua, como lo vamos a ver ya cuando nos acerquemos a estos tiempos litúrgicos, y por supuesto el recuerdo diario en la Santísima Eucaristía, en la liturgia de las horas, cuando rezamos el credo, en todos los actos litúrgicos siempre María aparece mencionada de alguna manera. Ahora, si quisiera en el programa de esta semana que pudiéramos hablar y ahondar un poquito en el tema o en la celebración litúrgica de la presentación del Señor en el templo, que se celebra el 2 de febrero. Aprovechando la cercanía a esta celebración, es por eso que quisiera hablar un poquito sobre esta fiesta que vamos a celebrar o se celebra el 2 de febrero, que es la presentación del Señor. Inicialmente era una fiesta mariana, sin embargo, a lo largo de la historia de la liturgia y a lo largo de la historia de la Iglesia, van modificándose algunos elementos al respecto. Por supuesto, vuelvo a decir, el centro de la celebración es Jesucristo, el Señor, que es la luz que viene a iluminar las tinieblas de nuestra vida, y que viene a disipar las tinieblas. A esta fiesta
se le regresó el nombre inicial, que era la presentación del Señor, litúrgicamente hablando, porque se le considera realmente una fiesta de Jesucristo y no exclusivamente una fiesta mariana. Es de hecho una memoria donde celebramos a Jesucristo junto con María. Junto con María. De hecho, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la Marialis Cultus, que es el documento donde el Papa explica cuál es el culto a la Virgen María después del Vaticano II, cómo celebramos a María, que ya lo hemos estudiado también en nuestro programa, en el numeral 7 dice: es la celebración, hablando de la presentación del Señor, es la celebración de un misterio que realizó Cristo y al que la Virgen estuvo íntimamente unida como la madre del siervo de Yahvé, ejerciendo un deber propio del antiguo Israel y presentándose a la vez como modelo del nuevo pueblo de Dios, constantemente probado en la fe y en la esperanza por el sufrimiento y por la persecución. Lo que hace el Papa Pablo VI es indicarnos qué importante es en esta fiesta de la presentación del Señor, donde el centro es este niño que está siendo presentado en el templo, es el Señor Jesucristo, la luz que viene a iluminar las tinieblas. Por eso el elemento de las velas que en la celebración litúrgica portamos y llevamos, como el Papa nos explica, qué importante, porque María ahí aparece como la creyente, la llena de esperanza en medio del sufrimiento o de la persecución, porque recordemos que en el texto de la presentación Simeón le dice a la Santísima Virgen María: una espada te atravesará el alma. Cuando ya hemos hablado inclusive de este tema, se trata no solamente del dolor, sino sobre todo de la palabra que profundiza el corazón de María, y donde el mismo Simeón le dice a la Virgen: este niño está colocado como una bandera discutida, donde muchos caerán y muchos se van a levantar. Entonces, María es presentada, por lo tanto, como aquella que es el modelo de fe y el modelo de esperanza. ¿Por qué lo celebramos el 2 de febrero? A los 40 días de la Navidad. Son 40 días después del día de Navidad donde celebramos esta fiesta, para recordar que en la ley judía el niño, el primogénito, era presentado en el templo a los 40 días de haber nacido. Después de esa cuarentena, a los 40 días de Navidad, Jesús es presentado en el templo. Celebramos esta fiesta cumpliendo lo que la ley pedía, de llevar al primogénito y ofrecerlo a Dios. Así se realiza el anuncio que ya en la primera lectura de esa celebración se dice que el Señor hará su entrada en el templo, y esto es revelado al anciano Simeón como aquel que es el Mesías y la luz de todas las naciones. La centralidad de la fiesta, vuelvo a repetir, es Cristo, evidentemente, y esta fiesta era conocida, sobre todo porque ya lo vamos a indicar, en Oriente, como la fiesta del encuentro. Así se le llama a esta fiesta originalmente. La fiesta del encuentro en griego era Hipapante, así se le llama a esta fiesta en la iglesia oriental. Esta entrada de Jesús en el templo de Jerusalén no es la única. Recordemos que Jesús irá al templo constantemente, pero es la primera, y es como la inauguración de alguna manera de ese encuentro que ya Cristo el Señor va a tener justamente en el lugar más sagrado para los judíos. Y María es presentada entonces junto con José como aquella que porta a Cristo, que es luz del mundo. Es la que lleva, la que presenta esta luz al mundo, que es el Señor Jesús, la que se solidariza con el mundo, con la humanidad, porque ella es la que viene a traernos aquel que es la luz del mundo. De ahí también en nuestros pueblos y en nuestras comunidades que celebramos a la Virgen de la Candelaria en esta celebración el 2 de febrero, porque María es la que nos trae la luz, que es Jesucristo. María es aquella que porta la luz, que es Jesucristo.
Por eso la fiesta de la Candelaria, que litúrgicamente se le llama la presentación del Señor, utilizamos esas velas, esas candelas, esas luces, recordando que la luz es Jesucristo y que la Virgen María es la que nos ha traído la luz que es el Señor. Vean qué interesante, porque esta fiesta litúrgica del 2 de febrero es una fiesta que inicialmente se celebraba en la Iglesia Oriental. Ahora, cuando yo les explicaba que hay muchos ritos litúrgicos, nosotros celebramos con el rito occidental, el rito romano, el rito latino, ¿verdad? Esta fiesta había nacido en el ámbito oriental. Y aquí es donde entonces la primera fecha que tenemos, o el primer dato, vean qué interesante, el primer dato que nosotros tenemos de esta conmemoración litúrgica está documentada en Jerusalén en el año 383 o 384 después de Cristo. Es sumamente antigua esta fiesta del encuentro o de la presentación del Señor. Ya desde los años 300 después de Cristo hay documentos que nos dicen que ya se está celebrando esta memoria de la presentación del Señor, o como originalmente le decimos, el Hipapante, de Hipapante, que significa la fiesta del encuentro. Y fue gracias al Papa Sergio I, del año 687 al 701, que fue papa en ese tiempo. El Papa Sergio I, a él le debemos muchas celebraciones litúrgicas, porque él era de la Iglesia Oriental. El Papa Sergio I era del rito oriental, era un papa sirio, que entonces muchas de las celebraciones litúrgicas orientales él las trajo a la Iglesia occidental. A él le debemos, por ejemplo, esta fiesta de la presentación del Señor, o también la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, o de la presentación de María en el templo. Gracias a este papa, que era oriental, trasladó a Roma la celebración litúrgica. El 2 de febrero entonces es cuando celebramos esta fiesta de la presentación del Señor en el templo, cuando ya justamente en Santa María la Mayor, la basílica mariana más antigua en Occidente, en Roma, ¿verdad? Está ubicada en Roma, es la basílica donde el Papa Francisco continuamente va antes de emprender un viaje, y cuando regresa del viaje va a rezar de frente al icono de la Salus Populi Romani. Ahí es Santa María la Mayor, que es una iglesia muy antigua, es una basílica muy antigua. Ahí es donde el Papa entonces comienza a celebrar ya el 2 de febrero la celebración de la presentación del Señor. Teniendo esto presente, queridos hermanos, a nivel un poquito histórico, quisiera sí que pudiéramos profundizar un poco acerca de esta fiesta o esta celebración que nosotros llevamos adelante y vivimos cada 2 de febrero, que es muy importante, la presentación de la Santísima, del Señor Jesús en manos o en brazos de la Santísima Virgen María y de San José, porque recordemos que en esta fiesta es la Sagrada Familia que va a peregrinar hasta el templo de Jerusalén, y José, que es obediente junto con María, cumplen la ley del Señor de presentar al primogénito al Señor en el templo de Jerusalén. Aquí la pregunta que aparece es: ¿era necesario, estrictamente hablando, que el niño Jesús fuera presentado en el templo estrictamente? Estrictamente no, porque es Dios mismo, porque es el Señor. Pero que haya sido presentado nos ayuda a entender de cómo Dios se solidariza con el ser humano. O sea, Dios entra en la historia de la salvación, entra en la historia humana. Y entonces José y María, comprendiendo esto, cumplen la ley como tiene que ser, que el niño sea presentado en el templo. Es el evangelista Lucas quien nos regala este texto en el capítulo 2, la presentación del Señor en el templo. Y dice de esta manera: cuando se cumplió
los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones conforme a lo que dice la ley del Señor. Esto es tomado del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. El gesto que María y José manifiestan nos da a entender el propósito de obediencia fiel a la voluntad de Dios que ellos tienen, rechazando cualquier privilegio. Entonces, vean qué interesante, y sobre todo en este año dedicado a San José, que hemos estado estudiando la figura de José en los programas anteriores, cómo María y cómo José son conscientes de que ellos no van a aprovechar ningún privilegio, sino a ser fieles a la voluntad de Dios. El niño va a ser presentado. Ellos harán justamente esa peregrinación a Jerusalén para ir al templo y presentar al niño. La ofrenda que ellos hacen es la ofrenda de los pobres, 2 palomas o 2 pichones. Otras familias podrían presentar otro tipo de ofrenda con más valor, digámoslo, económico. En el caso de la Sagrada Familia de Nazaret es lo que ellos tienen. Pero la mejor ofrenda que ellos están presentando es su propio Hijo, es el Señor Jesús, que luego va a ser la ofrenda, ahora sí, en la cruz, que se sacrifica por cada uno de nosotros. De ahí la celebración de este 2 de febrero, de que es Jesús quien viene a disipar las tinieblas de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestra alma, etc. Vean qué interesante, y alguno de ustedes se podría preguntar, cuando rezamos el Santo Rosario, los misterios gozosos, la presentación del Señor en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. ¿Por qué hablamos de la purificación de la Virgen María? ¿Acaso ella no es la llena de gracia? ¿Acaso ella no es la toda santa? ¿Acaso ella no es la purísima? Claro que sí, por supuesto, pero va muy unido a lo que ya les acabo de decir, de esa fidelidad a la ley que tanto María como José cumplen con respecto a lo que la ley les pide. Quisiera leer de San Juan Pablo II, nada más para explicarme con respecto al tema de la purificación de la Virgen María, justamente lo que él nos habla al respecto. Dice San Juan Pablo II en una catequesis sobre la presentación de Jesús en el templo y acerca del tema de la purificación, dice lo siguiente. Lo leo textualmente porque evidentemente San Juan Pablo II nos puede explicar perfectamente este punto y este tema. Dice San Juan Pablo II, mientras la ley exigía solo a la madre la purificación después del parto, estamos hablando de la ley judía, ¿verdad? De la ley judía. Pedía la purificación de la mujer después del parto. Lucas habla, curiosamente, de los días de la purificación de ellos, en plural. Dice San Juan Pablo II, tal vez con la intención de indicar a la vez las prescripciones referentes a la madre y a su hijo primogénito. La expresión purificación puede resultarnos sorprendente, pues se refiere a una madre que por una gracia singular había obtenido ser inmaculada desde el primer instante de su existencia, y a un niño totalmente santo. Sin embargo, es preciso recordar que no se trataba de purificarse la conciencia de alguna mancha de pecado, sino solamente de recuperar la pureza ritual, la cual, de acuerdo con las ideas de aquel tiempo, quedaba afectada por el simple hecho del parto, sin que existiera ninguna culpa. Entonces, creo que Juan Pablo II nos lo explica perfectamente. Cuando, por ejemplo, en los misterios gozosos nosotros decimos la purificación de la Santísima Virgen María, no quiere decir que María está siendo purificada porque ella está contaminada, pongámoslo de esta manera,
contaminada de un pecado. No, sino que se refiere a la pureza ritual, a la pureza que ya la ley de por sí exigía. Por eso yo, cuando explicaba esta parte de la presentación del Señor en el templo, les preguntaba a ustedes, ¿era necesario que el niño fuera presentado en el templo estrictamente? No era necesario. ¿Por qué? Porque Él es Cristo, Él es el verdadero templo. Él mismo lo dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Está hablando del templo de su cuerpo. No era estrictamente necesario. Sin embargo, al asumir nuestra condición humana, se hace solidario ciertamente de nuestra realidad, de nuestra historia, y María y José, conscientes de esto, cumplen la ley como tal. El varón primogénito tiene que ser presentado en el templo. Esto es importante que lo tengamos porque a veces aparecen estas preguntas y preguntas que podría decir que son sumamente válidas, ¿verdad? Preguntarnos por qué se habla de la purificación de ellos. Jesús es Dios, Dios y hombre. María es la llena de gracia, preservada del pecado original desde el primer momento de su concepción. Entonces, ¿a qué se refiere la purificación? Bueno, ya hemos dado respuesta de la mano de San Juan Pablo II en esta catequesis que él nos regaló el 11 de noviembre de 1996. Que vuelvo a insistir, yo les animo y les invito a leer las catequesis sobre la Virgen María que Juan Pablo nos regaló. Fueron 70 catequesis marianas del año 95 al año 97, que bueno, en internet lo pueden buscar, o también hay esta edición que se llama La Virgen María, catequesis sobre el credo de San Juan Pablo II. Yo se los invito, se los recomiendo. Son catequesis muy breves, porque recuerden que son las que él hacía en las audiencias de los miércoles, como la que hace el Papa Francisco, con un tema que él va llevando miércoles a miércoles, ¿verdad? San Juan Pablo II se tomó 3 años explicando el misterio de María, y eso es impactante, es impresionante. Y aquí, de una forma más resumida, San Juan Pablo II pues nos aclara muchas preguntas que nos podemos hacer. Por eso hemos tomado lo que Juan Pablo II nos regala. En el templo, interesante la presencia, ¿verdad?, de María. Y recordemos que estamos hablando sobre María en la liturgia, hablando sobre todo de la celebración del 2 de febrero. En el templo, José y María se encuentran con Simeón, que la información que nos dan es que es un hombre justo. Es un hombre justo, es un hombre piadoso, que esperaba la consolación de Israel. No nos dice sobre su historia, no nos dice sobre su pasado o el servicio que él prestaba en el templo estrictamente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos era que era un hombre profundamente religioso y que es el modelo del pueblo de Israel que estaba a la espera del Mesías. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, donde el Espíritu mismo le había revelado que no iba a morir hasta poder ver al Mesías. Esa fue una promesa que él recibió, y es por eso que el mismo Simeón es el modelo de un hombre abierto a la acción de Dios. Es el que es movido por el Espíritu, y esa actitud de Simeón de frente al misterio de Cristo, no solamente en la liturgia, sino en toda nuestra vida cristiana, en la vida espiritual, es modelo para cada uno de nosotros. Y vean qué impresionante en el texto, cuando María y José llegan con el niño y Simeón es movido por el Espíritu para ir al encuentro. ¿Se acuerdan que el nombre original de esta fiesta litúrgica es Hipapante, que es en griego la fiesta del encuentro? Él sale al encuentro del niño Jesús y toma al niño en brazos y bendice a Dios. El modelo para cada uno de nosotros de cómo toma en brazos al mismo Dios y empieza a decir: ahora sí, Señor, deja a tu siervo irse en paz, porque has permitido que tu siervo vea a Él, que es la luz que viene a iluminar nuestras tinieblas. Has cumplido tu promesa. Y entonces Simeón, como les decía, es el modelo para cada uno de nosotros para salir al encuentro de Jesucristo. Simeón, además,
en esta fiesta litúrgica, Simeón además nos ayuda también a comprender cómo Dios se vale de instrumentos dóciles a su espíritu. Hace referencia a la profecía justamente de el siervo de Yahvé, de Isaías, cuando ya va a comunicarle a María que este servidor, que este siervo, pues justamente es el que va a dar la vida, ¿verdad? Es la luz que viene a iluminar, pero que también será aquel que viene a ser una bandera discutida, donde muchos caerán y muchos se van a levantar. El cántico de Simeón, ¿verdad? Evidentemente, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, es el reconocimiento del cumplimiento de la promesa, y también aquel hombre que, iluminado por el Espíritu, le comunicará a la Santísima Virgen María que ella evidentemente va a unirse al sacrificio de su Hijo, aquella que la espada va a atravesar su alma, la palabra que atraviesa su corazón, y obviamente que compartirá con su Hijo todo este proceso, toda esta historia, todo este plan de la salvación, dando la vida por cada uno de nosotros. Interesante entonces para que lo tengamos presente. Y en el programa de la próxima semana, si Dios así nos da vida, vamos entonces nosotros a profundizar en esta fiesta litúrgica del 2 de febrero, como les decía, que inicialmente igual era la fiesta del encuentro, luego pasó a llamarse, o normalmente se le llama la fiesta de la Candelaria, ¿verdad? De la presentación, pero ya después de la reforma litúrgica la llamamos la presentación del Señor, donde hemos dicho justamente que esta fiesta es propiamente una celebración cristológica, donde María está totalmente unida a la obra de la salvación con su Hijo Jesucristo. Lo que realmente nos dice el Vaticano II, María está unida con un lazo indisoluble con su Hijo Jesucristo. Haciendo cierre entonces de nuestro programa y haciendo síntesis, recordemos que en la acción litúrgica la presencia de María es indiscutible. La presencia de María es siempre permanente, porque no la podemos separar de aquel que es el centro, que es Jesucristo el Señor. Y en las celebraciones litúrgicas y en los diferentes ritos litúrgicos, la presencia de María ahí está. Y decía también, no podríamos decir que María es solamente en el ámbito devocional o de la piedad popular, sino que ella está siempre presente en toda la vida del cristiano. Y dentro de todo esto decíamos que la presentación del 2 de febrero del Niño Jesús en el templo del 2 de febrero, una fiesta sumamente antigua, que ya desde el año 380 tenemos noticias, y que en el siglo VII el Papa Sergio I traslada la fiesta a Roma, y le debemos a él que el 2 de febrero podamos celebrar la presentación del Señor Jesús en el templo, la presencia de José y la presencia de María en el templo, porque ellos son fieles y obedientes a la voluntad de Dios, no aprovechándose de ningún privilegio. Por eso presentan al niño tal como la ley lo pedía. Vamos a hacer cierre entonces de nuestro programa de esta semana, invocando, claro, a la Santísima Virgen María y también al Patriarca San José en este año dedicado a el patrono de la Iglesia Universal, San José, esposo de la Virgen María. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe ahora y siempre.
Que la Virgen María esté en sus corazones. Siga aquí en Radio Fides, San José TV. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias. Esto fue Aquí tienes a tu madre.